Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Soy Carolina Gómez y voy a ser tu host del día de hoy. Hoy quiero traerte una conversación de cómo decir no y liberar tu potencial y ese poder de establecer límites. Y realmente es que tenemos un problema como sociedad para decir no y establecer límites saludables. Y desde este lugar poder nosotros, aprendiendo a decir no de una manera asertiva y honesta y respetuosa, cómo priorizar nuestras necesidades, cómo liberarnos de cargas y de esa necesidad a veces que tenemos de complacer a los demás. Entonces, te traigo 4 puntos, 4 reflexiones para hablar hoy con respecto a cómo decir no. Y de esta manera vivir una vida más plena y satisfactoria. Entonces, bienvenidos a la conversación y compartamos este episodio. La primera reflexión tiene que ver con por qué nos cuesta tanto decir no. Y es que pensemos por un momento esas veces que hemos tenido que decir no a una invitación que realmente no queremos aceptar o a una exigencia laboral que tal vez no podemos cumplir porque no tenemos la capacidad o el conocimiento o el tiempo para realizar. Entonces, piensa qué tan fácil te queda a ti decir o no decir que no. Y lo que pasa es que como sociedad hemos aprendido y tenemos un gran desafío porque muchas veces tenemos miedo al rechazo. Decimos que no, sentimos que vamos a ser rechazados, que no vamos a participar, que no nos van a tener en cuenta. O tenemos a veces una culpa porque pensamos que podemos decepcionar a los demás. Y la otra es porque a veces tenemos una necesidad de ser aprobados en la sociedad, de tener una aprobación social. Entonces, estos son algunos de los factores que a veces nos llevan a no establecer límites claros, a no decir muy bien o estar en coherencia con lo que pensamos y lo que decimos. Y nos lleva a esas sobrecargas, nos lleva a esa tener que estar disponibles todo el tiempo. Otro elemento que también lleva a que nos cueste tanto decir no a veces tiene que ver con la autoestima. Qué tan alto está nuestro grado de autoestima y qué tanto nos valoramos, si nos valoramos lo suficiente o no, como para dejar claridad nuestras necesidades y poder decirle que no a ciertas invitaciones, cargas, llamadas, ciertas cosas que realmente no están. Entonces, piensa un poco cuál está siendo ese elemento que tal vez te está llevando a ti a que te cueste decir no. La segunda reflexión que quiero traerte tiene que ver con cuáles son los beneficios de decir no, de establecer límites. Y es que realmente decir no es establecer un límite. ¿Y qué tanto lo estamos haciendo de una manera amorosa y respetuosa con los demás? Yo tenía una época en que decir no era realmente una postura de poder. Y cuando ya decimos no, muchas veces lo asociamos con no más, ¿sí? Y no desde un lugar que tenía que ver más con, mira, esto sí, esto no, estos son mis límites, y a veces nos cuesta un poco entender cuáles son nuestros propios límites. Entonces, lo ideal es que si empezamos a entender cuáles son nuestros límites saludables, cuáles son, hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros bordes, también podemos, no solo nos beneficiamos nosotros, sino también las personas que nos rodean, porque así también nosotros sabemos hasta dónde vamos, pero los demás en nuestras relaciones también saben hasta dónde vamos. En una relación personal, saber cuáles son nuestros límites, lo que sí estamos dispuestos y no, y tener esas conversaciones que nos lleven con el otro a saberlo, pues nos llevan a
a saber hasta dónde vamos, a saber qué estamos dispuestos para ambos lados. Y de esa manera también los otros saben cuáles son tus necesidades y cuáles son tus deseos. Y desde este lugar, pues nos recargamos de energía, tenemos menos estrés, tenemos mayor bienestar, porque no estamos, cuando también conocemos los límites de los demás y cuando sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar, pues tampoco estamos presionando las cosas hacia lugares que no deben ser. Entonces, esto lo que nos permite es poder conectarnos. Entonces, con realmente nuestros límites tienen mucho que ver con nuestras necesidades, con nuestros valores, con cómo tomamos esas decisiones basados en nosotros mismos. Y desde ahí estamos viviendo desde un lugar más auténtico y significativo. Entonces, no veas el no o mira el no, no como algo egoísta, sino más como desde un lugar de respeto hacia ti mismo. Piénsalo de esta manera. Cada vez que dices un no, le estás diciendo no a algo, pero le dices sí a otra cosa. Entonces piensa y conecta a que sí quieres ponerle tu energía, a que sí quieres ponerle tu tiempo, a que sí quieres dedicarle tu atención, porque eso va a implicar que siempre que dices un sí, le dices no a algo y que cada vez que dices no, le dices un sí a otra cosa. Y también míralo desde este lugar. Cuando tú dices no, le estás diciendo no es a ese pedido, no a esa persona. Entonces, ten en cuenta ahí, pues que puedes decirle no a algunos pedidos, pero eso no quiere decir que le digas no a todo, ni quieres decir que no a esa persona, sino que a ciertos pedidos es a lo que estás diciendo. La tercera reflexión que quiero traerles es cómo hacerlo de una manera más asertiva. Porque es que no siempre tenemos que decir, como te decía, yo he llegado a un momento que hubo una época en que yo decía el no desde un lugar de poder, desde un lugar de demasiado empático, como que no permite nada, pero tampoco digamos el no desde un lugar, eh, desde esos lugares que decía yo al comienzo, que no nos permiten como de culpa, de rechazo, ay, qué pena, lo siento, perdóname, es que no puedo porque No, también tenemos que tener una claridad de estamos haciendo el no y podemos agradecer las invitaciones, podemos y decir, oye, lo que te decía al comienzo, tal vez nos cuesta decir que no a una invitación, es decir, mira, muchas gracias, pero hoy no puedo, en este momento no puedo. O algo de trabajo, listo, recibo, sí, voy a hacer este trabajo, pero puedo llegar hasta este lado o lo puedo hacer en este tiempo, pero en el tiempo que me estás pidiendo no puedo hacerlo porque estoy con estos y estos. Entonces, si tú quieres que yo haga esta tarea, implica, y ahí viene lo del no y el sí, a que le dices que no, implica que tengo que decirle que no a esta otra tarea, que también es urgente. Entonces, ¿cuál de las dos debo hacer primero? Y desde ese lugar puedes llegar a acuerdos, puedes llegar a renegociar ciertas tareas, puedes llegar a realmente establecer cuál es tu capacidad. Entonces, puedes hacerlo desde un lugar que sea más asertivo y no simplemente, no, yo no puedo hacer eso, pero es que yo tengo todas estas tareas y tengo todo esto. No, mira, listo, voy a hacer esto, sí dejo de hacer esto. O no hago esto ahora y lo hago en tal tiempo. Entonces, mira una manera, y esto va a implicar mucha práctica, porque al principio va a ser un poco incómodo el decir no, porque no estamos muy acostumbrados a decir no, siempre nos dicen, ay, diga sí, ay, no moleste, ay, sí, hemos sido criados un poco en esa cultura de decir que sí, porque ese es el que está bien visto, pero practiquemos una forma de decir un no respetuoso, una forma de decir un no que no es necesariamente justificando, sino que sea amoroso, amable, respetuoso con el otro, pero que también sea respetuoso contigo. Y el no es una manera de establecer esos límites personales, esos límites laborales, que si tú tienes claridad de tus límites y los otros tienen claridad de tus límites, pues va a permitir que vas a poder hacer más cosas con tu tiempo, porque el tiempo es limitado. El tiempo son las mismas 24 horas para todos. Entonces, piensa también que estos límites que estás generando no son grabados en piedra, sino que también no son estáticos, también son cambiantes, van cambiando con el tiempo, van cambiando con tu momento de vida, van cambiando con tus necesidades. Entonces,
Puede que estos límites los tengas que ir ajustando y no siempre el no es a todo, siempre, sino según el momento en el que estás. Entonces te invito a que vayas practicando el no. Y la cuarta reflexión que quiero traerte es que el no es doble vía. Así como a veces nos cuesta trabajo a nosotros decir no, puede ser difícil escuchar un no, ¿sí? Entonces el no está en cuando yo pongo los límites, en cuando yo estoy en concordancia y en coherencia con mis valores, con mis capacidades, con mis deseos, con mis capacidades, ¿sí? Con lo que yo puedo, pero también tengo que entender que cuando recibo un no, la otra persona también me está diciendo sus límites, sus valores, su capacidad, y entonces también tengo que aprender no solo a decir el no, sino a recibir un no, ¿sí? Entonces, este elemento de escuchar el no del otro también tiene que ver con el consentimiento del otro para hacer lo que le estoy pidiendo, con que realmente está con un sí a lo que yo le estoy pidiendo o con un no a lo que le estoy pidiendo. Cuando me dice que no, es que no me está dando consentimiento para hacerlo. Entonces, tengo que entender un poco desde dónde y no escuchar el no como, "Ah, me está diciendo el no a mí, sino qué de esto que yo estoy pidiendo en el otro es que me está diciendo que no, es un no a todo, es un no al momento, es un no al pedido, es un no al resultado que estoy pidiendo. ¿Qué es eso? Y si me queda fácil o no, escuchar ese no del otro. Porque entonces yo no puedo obligar al otro, pero necesito su consentimiento, pero entonces esta doble vía, a mí me queda muy fácil decir, no, yo no quiero ir, no, yo no puedo hacer, pero qué tan fácil me cuesta escuchar ese no, qué tan fácil me queda. Entonces, mira para esos dos lados y también es, ¿qué me pasa a mí cuando digo el no? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa? ¿Qué emociones me aparecen? Me aparecen esas, lo que te decía al comienzo, me aparece el rechazo, me aparece la culpa cuando escucho el no, cuando digo el no, ¿y qué me pasa cuando lo escucho? Me dice que no, me siento rechazado, cuando me dice que no, siento que no soy importante, cuando me dice que no, siento que, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa en mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mi mente, mis emociones? ¿Qué me está apareciendo? Entonces, fíjate mucho qué te pasa alrededor del no para que puedas decirlo, pero también escucharlo. Entonces, para finalizar este episodio de hoy del podcast ADN Transformador, quiero traerte una invitación a que reflexiones en tu vida, en qué áreas te está quedando fácil decir que no y en qué otras no tanto. Tal vez en lo personal, tal vez con tus amistades, con tu familia te queda muy fácil decir que no, pero en lo laboral te queda muy difícil decir que no y te sobrecargas. ¿Y qué implicaciones está teniendo eso? Piensa un poco qué emociones vienen cuando pones límites, cuando piensas en límites. Te contraes, te expandes, te preocupas, sientes culpa. ¿Qué pasa cuando piensas en los límites? Y mira cómo puedes cambiar un poquito esa creencia que tienes alrededor de los límites, de que los límites son saludables porque establecen hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a llegar y hasta dónde está dispuesto el otro a llegar. Y piensa también cómo puedes cambiar un poco y cómo puedes practicar, cómo puedes innovar, cómo puedes ser muy creativo y curioso en las maneras en que dices que no, de una manera más confiada. De una manera tal vez dices el no desde un lugar muy de culpa, ay, perdóname, no puedo esta vez, te lo prometo, o "Mira, esta vez no puedo. Y de una manera más tranquila, más confiada, más segura, sin tanta explicación, pero muy contundente. Piensa que está y escucha tu cuerpo. La invitación siempre es escucha tu cuerpo porque tu cuerpo te va dando mensajes, qué emociones, qué sensaciones va pasando en tu cuerpo cuando dices no o cuando dices sí, porque puede ser muy distinto. Gracias por haber escuchado este episodio del ADN Transformador. Ponte a practicar el arte de decir que no y observa cómo empieza a cambiar tu vida si empiezas a cambiar la forma en que lo das. Por favor,
Comparte tus experiencias en nuestras redes sociales con el hashtag ADN Transformador. Comparte este episodio con alguien que tú creas que le cuesta un poco decir el no. Y recuerda, decir no no es egoísmo, sino es amor propio, el respeto hacia ti y es establecer y dejarle claro a los demás y a ti mismo cuáles son tus límites. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.